Seguimos con más de Entre Mujeres. Bueno, el día de hoy hablando de este tema tan hermoso como lo es la influencia de los padres hacia los hijos, Joana. Y desde un principio vemos cómo el ejemplo, ¿verdad?, de los padres repercute en los hijos. Un hijo repite, ¿verdad?, lo que ve hacer a su padre, sea positivo o negativo. Entonces vemos varios casos, ¿verdad?, en la Biblia, cómo pudieron repetir la historia de los padres. Ahora, hablemos de cómo podré yo ser de bendición a los hijos. ¿Cómo puedo yo dar el ejemplo? Bueno, una de las cosas con las que podemos marcar a nuestros hijos es específicamente con nuestro testimonio, ya que los padres debemos ser ejemplo de vida y conducta cristiana a nuestros hijos, porque hay un dicho que dice que tus acciones hablan tan fuerte que no puedo oír tus palabras. Entonces yo puedo decirle muchas cosas con mi boca a mis hijos, pero ellos van a tomar en cuenta mis acciones, lo que yo hago. Y ellos desde chiquitos ven y repiten todo lo que uno hace. Y un ejemplo muy sencillo, Ana, son las niñas. Las niñas, cuando la mamá acostumbra a maquillarse, a usar tacones, siempre vamos a ver a la niña con los tacones de la mamá, con la ropa de la mamá, y se maquilla como la mamá. Ella cree que está bella como la mamá, pero lo que hace es dañar las pinturas, los polvos, pero ella está haciendo lo que ve hacer a su mamá. También se expresan como nos expresamos nosotras, las madres o los padres, igual el niño, hay palabras que repiten. Yo pues tengo un niño varón, como le decía al comienzo, y hay acciones o actitudes, gestos de su papá o del abuelo o del entorno donde los niños crecen. Y porque somos pues un ejemplo, pero también debemos ser un ejemplo de conducta, ¿verdad? Cómo yo me comporto en mi comunidad, cómo yo me comporto con el vecino, cómo yo me comporto con mi familia. Todo eso son actitudes, acciones que yo tengo, y es un ejemplo de cómo yo resuelvo los conflictos delante de ellos. Entonces, si yo soy, como decíamos fuera de cámara, si yo soy una vecina que es peleona, ¿verdad?, y resuelve los problemas a grito con la vecina, mi hija o mi hijo lo va a hacer igual, porque él ve que es así como yo resuelvo los problemas. Porque no solamente es un ejemplo de cómo yo los trato a ellos, de cómo yo hago las cosas, sino cómo yo trato también a las demás personas. Ellos se fijan en todo, ellos son muy observadores. Así es, la palabra de Dios nos enseña a instruir al niño en sus caminos, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, Ana viene y pide a Dios su hijo, y le dijo que lo iba a criar, que se lo iba a entregar al Señor, que lo iba a criar conforme a las ordenanzas, los principios de la palabra. Ana cumple su promesa, y vemos aquí a un Samuel, un sacerdote, un Samuel que exhortó a Elí. Entonces, ¿qué pasa, Joana, cuando quizás yo digo, no, yo estoy dando el ejemplo, yo le estoy hablando a mi hijo, o quizás yo le estoy dando el ejemplo, pero él está rebelde, él está desobediente? O tienes actitudes que uno no esperaba que tuviera, porque no es la crianza, no es el comportamiento que yo he tenido delante de mis hijos como para que ellos tengan ese comportamiento. Puede pasar, recuerde que yo puedo darle un buen ejemplo a mis hijos, pero ya cuando ellos crecen van a tomar decisiones que yo no quisiera que tomaran, van a tener reacciones y actitudes que yo no quisiera, pero hay cosas de las que yo no lo puedo librar, ¿verdad? Y sí, hay hijos que de repente uno ha dado un buen ejemplo, aunque como padre nunca vamos a ser perfectos, y eso quiero también retocarlo a aclarar este punto. Y sí, suele pasar que de repente nuestros hijos tomen caminos equivocados. Pero ahí lo podremos comparar con Elí, la historia de Elí. Hay una historia en la Biblia del sacerdote Elí, donde él y sus hijos pues estaban en la parte sacerdotal, ejerciendo el cuidado del templo y delante del Señor, pero Elí era un buen sacerdote, pero sus hijos ya grandes comenzaron a hacer cosas que no eran adecuados a lo que Dios allá había dictaminado. Pero lo que hizo, o el error de Elí, Ana, en este caso fue no
hacerle Quizás una Elí estaba dando, confrontación. quizás Elí daba el ejemplo. Así es. Porque no dice Pero la ellos palabra. decidieron hacer cosas que no vieron a su padre hacer Ajá. y que él no hacía por temor a Dios. ¿En qué falló Elí? Entonces la falla de Elí fue en la corrección, en confrontarlos, en reconvenirle, como dice la palabra, en estorbarle en lo que estaban haciendo y hacerles entender a ellos que había consecuencias, tal vez de destituirlo del cargo en el que ellos estaban porque estaban haciendo cosas que no era debido. Ahora lo llevamos al panorama actual. Yo confronto a mi hijo, ¿verdad? No tengo hijo. Hago la aclaratoria. Pero la madre confronta al hijo. ¿Sabes qué? Estás llegando tarde. No me parece que esas amistades te convienen. No me gusta que estés a tal hora en tal lugar. Lo confronto y quedó ahí. ¿Solamente es confrontar o tengo que tomar acciones? Mientras vive en casa, y depende de la edad que tenga Ana, mientras vive en casa, mientras el hijo vive en casa, quienes tienen la autoridad en la casa son los padres. Por tanto, los hijos tienen que sujetarse a los padres, ¿verdad? Entonces tal vez ya sea mayor de edad, pero sigue estando en casa de los padres, y en casa la autoridad son los padres. Entonces, bueno, lo que tengo que hacer, por ejemplo, está llegando tarde, bueno, quitarle las llaves. Es algo que puedo hacer. Darle un ultimátum: mire, necesito que llegues a esta hora. Después de esa hora, lo siento, pero aunque toques no te voy a abrir. Quitarle las llaves si él tiene las llaves de la casa, para ver si con esa presión, ¿verdad? Pues reacciona y entiende. Quizás cuando uno hace ese tipo de cosas, la madre es mala, el padre es malo, pero es como para ver si reacciona. Dios, no, sigue llegando tarde, o decide no llegar a la casa, sino que amanece. Bien. Ya ahí pasamos también, Ana, al segundo punto con el que uno va a marcar la vida de los hijos. Ya él decide rebelarse porque ya se cree pues muy hombre o muy mujer, y ya entonces allí ya decide él salir de la cobertura del hogar, como el hijo pródigo, ¿verdad? Entonces ya lo que nos queda a nosotros como padres es orar, que es la cobertura que también como padres le podemos brindar a nuestros hijos, porque mientras estén bajo nuestra cobertura, que están pequeños, ellos tienen que aprender a obedecer, a sujetarse. También es un mandamiento para los hijos obedecer a vuestros padres, pero ya cuando crecen, que ellos ya creen que ya pueden salir de la cobertura de los padres, pues ya lo que queda entonces como padres es la oración de cobertura, la oración de intercesión, y orar por diferentes áreas en nuestros hijos, para que ellos reaccionen, para que ellos entiendan que están teniendo las malas decisiones, están comenzando a hacer cosas equivocadas, que les va a traer consecuencias, se continúan con esas actitudes, y tenemos que allí aprender a convertirnos en padres que oran, aunque uno lo hace desde que ellos están pequeños, en guardianes de nuestros hijos, y eso lo podemos hacer a través de la oración, porque mientras mi hijo esté conmigo yo lo puedo ver, pero hay momentos cuando ellos deciden irse de la casa donde ya yo no voy a estar con ellos, no soy omnipresente, pero Dios sí está en todo lugar y conoce el corazón de nuestros hijos, y podemos allí abarcar esa cobertura a través de la oración e intercesión por nuestros hijos. Es decir, que el padre tiene una gran responsabilidad, sí, no es pero fácil una la gran tarea, autoridad, porque, sí. Y más cuando hablábamos de una madre sola. Entonces hay un poder que tienes sobrenatural sobre tus hijos, aunque no estén en casa, como lo hablábamos hace un Porque momento. siempre uno como padre, Ana, va a tener temores. Mi temor como madre con una hija quizás es muy común que las niñas salgan embarazadas a los 15 años, a los 13 años, y ese para mí ha sido un temor. Pero ¿qué hago yo? No solamente alimentar el temor, sino aprender a confiar en Dios, en que Dios la va a guardar, en que Dios le va a librar, en que ella va a tomar buenas decisiones, en que ella va a saber esperar. Entonces mi oración es: Señor, guarda su corazón, guarda su mente, ayuda a la señora a esperar, líbrala del mal, de los hombres malos, de los hombres que maquinan crueldad, porque siempre va a haber, no sé si todas las madres están de acuerdo conmigo, pero siempre va a haber ese temor. Y en el varón, ¿verdad? El temor del varón es que pues no va a llegar embarazado a la casa, pero sí puede embarazar a una niñita, ¿verdad? También a muy temprana edad. O también está la tentación de las drogas, el alcohol, las malas compañías, muchas cosas, pero uno comienza desde pequeño a cubrirlos también en esa área. Y cuando llega la edad, ¿verdad? No alimentar más ese temor o esperar que ellos eso es lo que vayan a hacer, sino uno, Señor, guarda su corazón, ayúdalos a tomar, porque ya uno se ha esforzado por darles un buen ejemplo,
¿verdad? Pero ellos a la final, Ana, van a tomar sus propias decisiones, y hay cosas que yo no voy a poder librar a mis hijos, que por más de que yo no quiera que ellos tomen ese camino, pues ellos tal vez lo tomen, y qué bueno es que yo me quede orando por mis hijos para que ellos puedan devolverse de ese camino que tomaron, que no era el correcto. Y allí ya lo que me queda como padre es ese segundo punto tan importante, que es cubrirlos en oración, convertirme en una madre que ora, que intercede, hasta ver el propósito de Dios establecido en mis hijos. El poder de los padres que oran. El poder de los padres que oran, sí, es un libro bastante bueno, quiero recomendarlo, El poder de los padres que oran. Podemos orar allí por muchas áreas de nuestros hijos, por sus emociones, por sus decisiones, por su mente, por sus temores. Ahí abarca muchas áreas en las que nosotros podemos orar por nuestros hijos, y a las diferentes edades, porque aun como estén casados y tengan hijos, no van a dejar de ser nuestros hijos. Y los reconocen, Joana. Yo tengo 7 hermanos y pues hay algunos que no son creyentes. Sin embargo, mamá siempre está orando por ellos, siempre doblando rodillas. Y siempre han tocado llamar cuando no tienen trabajo: mamá, ore por esto, ore por aquello. Entonces, aunque no están caminando, reconocen que la oración de la madre, en la oración de la madre hay respuesta. Es importante, sí, porque a mí también me pasa, porque yo tengo hermanos que tal vez nacieron en el Señor, o sea, mi mamá ya era cristiana, para que la gente pueda entender cuando ellos nacieron. Pero ellos crecieron, igual que yo, cuando mi mamá decidió caminar bajo los mandamientos del Señor. Yo tenía 6 años, pero llegué a la adolescencia, y siempre uno quiere experimentar, por lo que hablábamos al principio, esa naturaleza caída, esa naturaleza pecaminosa, la llevamos todos, es un ADN pecaminoso, y hay momentos donde cuando crecemos queremos experimentar el mundo y queremos apartarnos y queremos hacer una vida muy independiente de Dios. Pero siempre he escuchado, porque hasta el día de hoy escucho a mi mamá orar por nosotros, aún los que ya estamos en el camino del Señor, los que no están, los que decidieron vivir la vida a su manera, pero ella sigue orando por nosotros, clamando por nosotros, hasta que Dios, pues en algún momento pueda darle a ella la victoria y el milagro de ver a todos sus hijos restaurados y levantados. Qué bueno por los padres que criaron también a sus hijos desde pequeños y se han mantenido en el Señor, pero también animar a esas madres que, aunque bueno, yo soy cristiana desde que ellos nacieron, pero decidieron apartarse, y tal vez siempre entramos, Ana, en comparaciones. Ay, aquellos sí pudieron y se mantuvieron y se mantienen en el Señor, pero mis hijos se apartaron. No es tiempo de que usted se deprima por eso, se entristezca por eso, sino que usted se levante a convertirse en una madre o en un padre que ora, para que el propósito que Dios tiene con tus hijos se pueda ver específicamente. Es fácil corregir con amor, entonces. Sí, pues dicen que amor, corrección sin amor es agresión. Y amor sin corrección también trae daño, porque ahí es un consentimiento de muchas cosas. Y la Biblia específicamente dice que el que ama a su hijo lo corrige. Sí. Con amor, como el Padre lo hace con nosotros, sí, pero al final siempre la corrección nunca va a traer gozo. Siempre cuando uno corrige a los niños, uno dice: ay, mi papá sí es malo, mi mamá sí es mala, porque no les gusta la corrección. Y recuerde que la etapa de la niñez es una formación, porque ellos vienen en blanco, como una hoja en blanco. Entonces ellos creen que la conducta es esta, que el pataleo es lo correcto, que el ser mal creado es lo correcto. No, sino que uno comienza a corregirle: mire, no se comporte así, no haga esto, no diga esto, porque los niños en su inocencia repiten hasta las palabras que escuchan, y ellos no saben que la magnitud de las groserías que están diciendo o la magnitud de las palabras que están diciendo. Pero ya uno como padre, uno los corrige: mi amor, no digas esta palabra porque esta es una palabra que no es adecuada, es una palabra fea. Entonces, aunque la escuche a otros niños o a personas grandes, pues es recomendable no decirla. O sea, es una formación, es una corrección que no es fácil, porque a veces nosotros comenzamos haciendo un buen trabajo en casa, pero cuando nuestros hijos salen a la escuela, Ana, o salen al liceo, a la universidad, claro, ellos se exponen a muchas cosas, pero uno tiene que hacer el trabajo. Por eso es que tiene que uno hacer un buen trabajo y ser transparente con nuestros hijos, no meterlos en una burbuja, porque ellos tienen que en algún momento salir de la casa.
Y de la cáscara. De la casa, sí, de la cáscara, de la burbuja. Y afuera el mundo es cruel, las cosas se la van a pintar así bien crueles, entonces qué bueno es que ya uno los vaya preparando. Mira, el mundo te va a ofrecer esto, esto y esto y esto, pero si aceptas esto, las consecuencias van a ser, no solamente no haga eso, no haga aquello, no tiene que haber una explicación, porque normalmente el ser humano, Ana, nos gusta experimentar, nos gusta curiosear, ¿verdad? Y mientras más nos digan no, ¿por qué? No, ¿por qué? Entonces debemos ser bastante transparentes, bastante claros con nuestros hijos desde que comienzan en nuestras casas. Así es. Bueno, con esto nos vamos al último espacio y enseguida venimos.